Ladera Sur Podcast. Un nuevo año y con esto la llegada de nuevas historias alucinantes. Con más de 40 invitados y 4 temporadas, volvemos nuevamente a profundizar sobre personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger, inspirar y retratar la naturaleza. Desde la ciencia hasta la cultura, desde la academia hasta el deporte. Bienvenidos a la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia, celebrando sus 50 años. Hola a todas y a todos, seguimos en esta cruzada fantástica que se llama 5ª temporada de nuestro podcast Inspirados por la Naturaleza. Estoy junto a Martín del Río. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Bárbara, aquí muy contento de partir este nuevo capítulo. Claro que sí, un capítulo súper interesante porque les voy a contar. El invitado de hoy es toda una eminencia en cuanto a experimentación gastronómica e integración de lo nativo se refiere. Inspirado en las culturas indígenas del sur de Chile, de Argentina, es creador del restaurante Boragó, reconocido muchas veces como uno de los 50 mejores del mundo. Además ha ganado en un par de ocasiones el premio al restaurante sostenible del año, y este chef ha salido elegido como uno de los 100 mejores del mundo. En algún momento estudió ingeniería, aunque no lo crean, además se dedicó un buen tiempo al esquí acuático y llegó a ser campeón nacional, nada más, nada menos. Trabajó en Estados Unidos, en España, también ha estado en televisión. Bienvenido al Inspirados por la Naturaleza, Rodolfo Guzmán Samarín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Súper contento de estar acá con ustedes compartiendo. Gracias a ti por estar con nosotros desde la oficina, o sea, directo desde el Boragó, digamos. ¿Ahí está la oficina? No, este es mi estudio en realidad. Este es donde me retiro. Ya, muy necesario, bien. Muy necesario. Sí. Rodolfo, primera pregunta para ti es, ¿cómo te relacionabas con la naturaleza de chico? Yo creo que como cualquier niño, ¿cierto? Una forma instintiva. Yo creo que todas las personas en nuestro interior estamos conectados, ¿no? No hay una sola persona en el mundo que yo creo que no tenga la posibilidad de no nacer relacionado a la naturaleza. A veces los seres humanos tendemos a pensar que la naturaleza pertenece a nosotros, pero tengo como ese switch que me obliga a pensar que nosotros pertenecemos a ella tanto como ella pertenece a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso no hay ninguna diferencia. Ajá. ¿Y tienes como algún recuerdo como cuál fue tu primera conexión como con la tierra, sus frutos? ¿Hay algo ahí que tú siempre te recuerdes? Millones de recuerdos. Mis papás cuando yo era chico trabajaban muchísimo. Y bueno, a veces en los veranos yo tenía que irme a pasar tiempo con mi abuela y mi madrina en el campo, ¿cierto? Entonces tengo esas memorias de cosas que simplemente en la sociedad moderna muy pocos tienen acceso o simplemente ya no se ven. Entonces podía ver y probar esas cosas que normalmente no se pueden probar ni ver. Yo tenía como la leche, en esa época la leche recién salía a la vaca, caliente, ¿cierto? Sin pasteurizar, que probablemente alguno se espantaría hoy día, que no tenía muy buen sabor. Para serte bien honesto, no me gustaba, pero la tenía que tomar en esa época. De repente, las mermeladas con los frutos silvestres, las cosas que crecen en el campo, ¿cierto? La relación con los animales, que es algo que en la sociedad moderna depende en los lugares del mundo donde tú vivas. Si en una urbe, por lo general, los niños no tienen tanto acceso a eso, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo tenía ese privilegio de poder estar cerca de los animales. ¿Cómo llegaste, Rodolfo, que nos da mucha curiosidad esto, al tema del esquí acuático? ¿Y qué significó para ti este deporte finalmente? Y ser campeón nacional y todo. No, ese es el otro lado, ¿eh? Es un lado tardío, es el Rodolfo B. Pero está muy bueno. No, a ver, fui deportista profesional, yo tenía más allá de lo que las cosas que te definen como ser humano finalmente son pocas,
y también me gusta pensar en el esfuerzo que uno pone en las cosas, ¿cierto? Al final los resultados no son muy relevantes, por lo menos en mi cabeza, sino que solamente la cantidad de esfuerzo que uno como ser viviente puede poner en las cosas, creo que eso es algo que nos puede mover, ¿cierto? Y que puede producir muchas cosas positivas para el resto de las personas. Para mí el deporte es algo que llegó muy tardío. No, no, yo vengo de una familia de clase media, como era en esa época, no había mucho, y la verdad que mi papá me enseñó, me dijo, me acuerdo que cuando tenía unos 8 años, sufrí harto cuando me lo dijo, porque no había mucho, entonces me acuerdo que mis amigos tenían juguetes y cosas que yo quería tener, y me dijo, Rodolfo, te tengo una buena y una mala noticia. Entonces, y sí, mamá, dime cuál es la buena y la mala noticia. ¿Por cuál quieres partir? Y yo dije, obvio que por la buena. Y me dice, bueno, mira, la buena es que tú vas a poder tener y conseguir todo lo que tú quieras en la vida. Y yo dije, "Uy, eso suena increíble. Pero la mala, o no sé, quizás probablemente no te va a parecer tan buena, es que vas a tener que trabajar muy duro para conseguir esas cosas. Porque yo no te las voy a dar, ni aunque el día de mañana yo tenga la posibilidad de dártelas, ¿cierto? Entonces, es como que de ahí en adelante partió ese camino, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que yo tuviera que hacer iba a requerir un esfuerzo, y como que sentía que mi papá en ese minuto me ponía una traba por delante, para que ese esfuerzo se acentuara. Entonces yo entendí el significado de esto, ¿verdad? Y fue algo bien divertido. Mi papá, un tipo, bueno, una de las personas más creativas que conocimos en mi vida. En esa época la imprenta era algo súper, súper, pero súper artesanal. O sea, acuérdate que en ese entonces la tecnología no existía. Era todo mecánico, ¿cierto? En el mundo de principios de los 80, donde todo era absolutamente mecánico. Entonces, él partió de la nada, a mí me consta haberlo visto, y se transformó en un hombre muy, muy exitoso, no solamente vinculado a lo económico, sino que en el hecho de cuando tú pones mucho esfuerzo en algo, rodeado de un sinfín de cosas alrededor, ¿verdad? Y que permean al resto de las personas que están alrededor tuyo. Entonces, yo de alguna forma crecí con ese esfuerzo, y para mí, de alguna forma, el deporte fue solamente un pretexto para dar cabida súper temprano. A mi papá después le fue bien, y tuve la suerte de poder, en esa época me movieron a un colegio que era un poco mejor. Desafortunadamente, no te voy a mentir, mis resultados no acompañaban la situación, porque yo era un verdadero desastre en el colegio. En Pero serio, yo te desastre, habría o sea, imaginado nada que ver, como hoy día tan metódico y todo, te habría imaginado como el alumno estrella. me encantaría decirte que era el alumno estrella, me encantaría, pero estaba, no sé si afortunada o desafortunadamente, absolutamente alejado de eso. O sea, fue un problema. Vamos a decir que fue un problema, ¿ah? En varios sentidos. Y en ese sentido, bueno, el deporte como que de alguna forma en ese minuto en mi vida canalizó mucha energía, porque yo tenía mucha energía, quizás demasiada, y fue capaz de no esto, solo esto, una y otra vez, solo esto, ¿ah? Entonces por eso te digo, al final los resultados de las cosas importan súper poco, de la forma en la cual yo las veo, sino que me quedo un poco con eso, y eso fue lo que fue dando forma un poco a mi quehacer hoy en día. Siguiendo tu historia, Rodolfo, entonces, ¿en qué minuto aparece la cocina o empezaste a interesarte en ella? Bueno, yo creo que como cualquier chiquillo, nunca imaginé que iba a ser cocinero profesional, en realidad. Nunca. Viví fuera de Chile, me fui de la casa súper chico. Mi primer trabajo fue porque necesitaba plata. No, no, mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos, y fue lavando platos en un lugar que se llama Jones Island Café, en Carolina del Sur, porque necesitaba juntar un poquito, y además que, bueno, terminé haciendo el bakery de esta cuestión, haciendo galletas, y en mi caso era algo súper obvio, pero excesivo. Ahora que lo miro para atrás, en ese minuto, mis amigos en Estados Unidos me hicieron, me dijeron, Rodolfo, por favor, cocina. Y es que los cocineros
tenemos algo súper en común donde la memoria juega un rol súper importante. En el caso mío, en mi casa no había, cuando yo era chico, y mi mamá y mis abuelas, todas las mujeres me pregunté por qué, es una coincidencia, ¿no? Esto que dice la cocina de la abuela, ojo, la cocina de la abuela hay muy buenas y muy malas. ¿Ya? No siempre que la abuela digo. Y a veces tenemos que agilizar un poco este sentido. Oye, la cocina de la abuela es fantástica. Y si profesionalmente lo me decir, perdón, es que no es importante, sino es que es la memoria, los sentimientos que asociamos a esas Claro, el personas que cariño. nos cuidaron, ¿verdad? Que es mucho más relevante que la calidad de la cocina, seamos súper honestos, ¿verdad? Entonces, finalmente, las mujeres obvio, por la misma razón, no sé si te voy a hablar legítima o ilegítimamente, las mujeres en mi familia tenían una particular destreza para cocinar. Y mi madre para los postres. Te digo que grandes cocinados, o sea, hacían cosas increíbles. Y tanto así que mi mamá hacía postres que eran realmente fuera de serie, utilizando cosas que tú no utilizas para hacer postres, ¿ya? Y mi papá inventaba todos los fines de semana excusas pero sensacionales, o sea, vivía terminar de creatividad. Me acuerdo que decía, bueno, hoy día vamos a celebrar el cumpleaños de este soldadito para que mi mamá hiciera una torta, hiciera postres, hiciera esto, y mi mamá con cosas súper básicas hacía unas cuestiones impresionantes. Entonces, en mi familia todos los fines de semana significaba la comida, a pesar de que no había mucho, nos reuníamos y compartíamos y eso significaba muchísimo. Entonces yo crecí con esas memorias. Y cocinar para mí era como algo súper obvio porque las tenía incrustadas en la cabeza. Y yo creo que cuando estaba medio perdido en la vida y mi mejor amigo me pregunta, Rodolfo, ¿qué vas a hacer? Y dije, mira, no sé, me voy a volver a Chile, tengo un poco de plata en el bolsillo, yo creo que tengo que estudiar algo que lo pueda pagar y que sea más o menos rápido y que no me genere muchas dudas ni tampoco muchas complicaciones en esta vida que vamos viendo lo que vamos haciendo. Yo tengo la sensación, nunca lo he preguntado, pero mi familia tiene una sensación que dice, ay, sí, pobre Rodolfito. Bueno, este es el que va a estar un poco perdido, pero bueno, vamos llevándolo. Entonces, me dice, y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudié cocina, Rodolfo? Yo te digo, no sé por qué. Entonces, Alex era como mi hermano, y de verdad me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Es lógico que voy a tener que estudiar cocina, no lo había pensado. Llego a Chile, me inscribo a estudiar cocina en una escuela común y corriente, como si duraba 3 años, era perfecto, ¿cierto? La perfecta excusa, no necesitaba mucho tiempo. A todo esto, yo no resistía mucho en una sala de clase, era pésimo para las matemáticas, era pésimo para las ciencias naturales, era pésimo para el castellano, era pésimo, pero tenía una sobria habilidad para técnicos manuales, artes plásticas, y tenía puro 7, y además de educación física, pero o sea, brillante, sin estudiar, sin una cosa, tenía puro 7 en los colegios. Entonces, llego a esta cuestión y pensé que los profesores me estaban tomando el pelo. Entonces me decían, oye, chiquillo tiene una habilidad increíble. Y pensé que se lo decían a todos, ¿cierto? Porque era como parte del marketing de la escuela. Entonces, mientras estudiaba, empecé a trabajar en las típicas banqueteras, catering, me fue muy bien, se me daba muy bien. Y empecé a sentir que me decía, oh, esto es increíble, me siento súper bien, es como un chancho del barro. Esto me fluye. Entonces, empecé a hacer pasantía. Y en ese minuto me dio la decepción más grande, una de las grandes de mi vida. En esa época fue a trabajar donde los chefs importantes, pero había un problema muy grande. La cocina no era importante en Chile, nada. Pero de 1 a 10, 0.0 periódico, ¿ya? Además, que la gente salía a los restaurantes vamos a decir, no sé, ni siquiera jueves, en un restaurante promedio de sábado y domingo, ¿no? O viernes y sábado, ¿cierto? Y los otros días no, la gente quizás iba a los lugares más taquillas a encontrarte, la decoración primaba mucho más que la cocina, la calidad de la comida, yo me echaba la boca y decía, espérate un poco, no tengo el libro de Thomas Keller acá porque si no te lo mostraría, fue mi primer libro de cocina, y yo llamaba a French Laundry y decía, hey, necesito un cupo, voy a lavar platos, me da lo mismo, sé lavar platos súper bien. Y me decían, ¿de dónde? ¿De Chile? No, amigo. Mandaba fax. Era mi sueño entrar a hacer un taller a Thomas Keller.
era muy complicada la ley en ese minuto. Y entonces, bueno, terminé haciendo prácticas, estallé como cualquier muchacho en los restaurantes más afamados. Y mi frustración era inmensa. Y yo, por otro lado, veía estos libros donde porque no había tecnología, no había Instagram, no había. Y tú veías los libros, productores inmensamente apasionados, que se les revolvían las tripas por dentro, ¿cierto? Provenientes de una cultura súper profunda, y cocineros que hacían cosas impresionantes. Y yo veía esta realidad, esta doble realidad, donde el chef era un tipo súper culto, pero absolutamente, o quizás aparecía en un programa de televisión, pero totalmente desconectado con el resto de su equipo. O sea, yo estaba dentro del equipo y los CDP, los chefs de partida, no hablaban bien del chef, y además que podrían haber terminado podrían haber hecho cualquier cosa en su vida, pero tenían cero pasión, no tenían fuego adentro de las tripas, y a mí se me regalzaba por las orejas. Entonces decía, ¿cuál es la parte de la película que me perdí? Me engañaron, no me contaron el principio ni el fin, y estoy al medio, no sé dónde va a terminar esto. Y dije, ¿sabes que no estoy dispuesto a aceptar esta realidad? Así es que estoy dispuesto a adoptar otra realidad. Y empecé a buscar, mandé correo, y a todo esto alguien me dice, oye, ¿sabes lo que está pasando en España? No tengo ni idea de lo que está pasando. Pero ¿cómo no sabes lo que está pasando en España? Es la nueva Francia, compadre. Están pidiendo una revolución en la cocina española. Y dije, ¿qué? Y mandé un correo a un restaurante, me aceptaron. Bueno, llegué allá, dicho y hecho. Era tal cual como mi sueño. Entonces el productor llegaba con los hongos, con tierra, recién salidos del bosque. Era impresionante. O sea, todo estaba entregado con una pasión, cortado con una pasión, y como si fuera poco, bueno, era una parte fácil. Nosotros los cocinábamos con mucha pasión. Entonces yo estaba como un chancho en el barro, terminé trabajando allá, terminé después trabajando en otro restaurante, el mismo chef, y me fui a otro lugar, después al País Vasco. Algunos trabajé en lugares más clásicos, más innovadores. En fin, como cualquier muchacho, empecé a hacer una carrera recorriendo todas las áreas que un cocinero puede. Y esto a mí me llenaba, era como el Mario Bros. ¿Te acordás del Mario Bros? Era como etapa a etapa. Avanzando. Era fascinante. Estaba como viviendo dentro de un sueño. Para mí me sentía el tipo más afortunado del mundo. ¿Cuándo tuviste claro entonces, Rodolfo, como lo que querías hacer con el Vorago? ¿Y cómo dirías también que ha ido evolucionando en los años? Bueno, a ver, yo te diría que el Vorago lo veo en una etapa en mi vida donde debo haber tenido unos 23 años, 24 años, lo veo como al lado izquierdo de mi cabeza. Y digo, lo tengo. Todo esto que he aprendido en Europa, en el hemisferio norte, es justamente lo que no tengo que hacer. Sabía adentro mío que Chile en la despensa es un lugar pristino porque es una franja casi olvidada allá abajo. Para mí Chile representa la Patagonia. Para mí Chile es la Patagonia, de norte a sur. Por múltiples razones, ya te lo puedo contar eso. Entonces, digo, es que somos multimillonarios. De verdad lo somos. Y es fascinante todo lo que he aprendido acá en este lugar del mundo donde todo el conocimiento del planeta se centra en el hemisferio norte. La historia de la humanidad, ¿cierto? Documentada, todo lo que tú quieras ha sucedido y se ha concentrado a lo largo de la historia en la humanidad en el hemisferio norte, ¿cierto? En la historia moderna, vamos a decir. Pero yo dije, en ese minuto tenía ofertas para quedarme trabajando allá, porque además había desarrollado una destreza brutal. O sea, que jamás, ni en el mejor de mis sueños, había imaginado, ¿cierto? Como cocinero profesional. Entonces tenía ofertas para quedarme y dije, no, tengo que volver a Chile. Tengo este ruido en las tripas que sé que en algún minuto voy a tener la oportunidad de dar de comer a la gente, que es lo que a nosotros los cocineros realmente nos mueve. Ni esto, ni lo otro, ni el tema allá, es dar de comer. Es como algo que te impulsa fuertemente que nos impulsa como cocineros y que nos mueve. Entonces volví a Chile y bueno, seguí mi carrera, trabajé como jefe de cocina en un restaurante grande, para 200 cubiertos. Nunca había sido jefe de cocina en mi vida, como su chef, y después fui jefe de cocina en otro. Y ahí aprendí a liderar grupos grandes. Este es un restaurante para 200 cubiertos, donde el chef me dice, mira, Rodolfo, ¿sabes qué? Yo no hago mi trabajo porque lo voy a descansar en ti, lo haces demasiado bien, así que te voy a dejar la responsabilidad. Y ahí aprendí a empujar muy fuerte. Que esto es súper importante en la carrera de cualquier cocinero. Cuando un chef te pasa la cocina
un proyecto, manejar gente, costos, esto, lo otro, porque la cocina, mucho que la gente que está afuera del mundo de la gastronomía no lo ve, es mucho más que solamente un plato bueno, ¿verdad? Entonces me pasaron eso, y de ahí me sacan y me llegan a otro proyecto. Me dicen, Rodolfito, mira, tú cierra la boca, acá no puedes omitir nada, pero te vamos a hacer socio de esto, te vamos a dar un 5% de esta cuestión, que era nada. Y, ojo, vas a tener que hacer lo que nosotros, los 5 socios, queremos. Y fue una historia increíble. Se terminaron peleando entre ellos. Había uno que tenía muchos recursos, el otro no tanto y el otro más o menos. Entonces era como una jaula de grillo. Y yo, bueno, estaba ahí al medio, yo cocinaba lo que querían los 5. Y fue una experiencia maravillosa, obviamente. Todas estas cosas uno se enriquece. Y junté plata. Tenía junta plata de todos estos años de pasar por Europa, por esto, lo otro, y acá en Chile. Y de repente veo un bar de mala muerte que está hecho pedazo, no lo creería. Era una casa chiquitita, una casa antigua, y yo tenía mi gran amigo, se llama Hernán, y que habíamos en un proyecto, había sido mi jefe de cocina, entonces cuando él entró al antiguo proyecto, me dijo, Rodolfo, yo nunca he sido su chef en ningún restaurante. Le dije, no te preocupes, yo te enseño, Entonces lo entrené, éramos chicos, y fue súper divertido, y me acuerdo que Hernán, yo les digo, porque se arma esta discusión, ¿cierto?, en este restaurante, y dije, oye, seguimos siendo tan buenos amigos, pero yo los quiero mucho, y después me fui, y ya había encontrado este bar de mala muerte, y Hernán les dice, no, espérense, yo vine con Rodolfo, y me voy con Rodolfo. Fue increíble esa cuestión, y dije, no, Ernie, oye, mira, este va a ser, esto, yo tenía plata para echar a andar el restaurante 3 meses. Solamente, eso era, pero en mi imaginación, ¿cierto? Que donde yo pensaba que la cocina no era todo, sabía que tenía el éxito asegurado. O sea, aseguradísimo, ¿cierto? Porque yo en realidad tenía una carrera y me sentía profesionalmente preparado, pero como si, oye, olvídate, así como... Listo para los 100 metros planos. Decía como Ben Johnson a principios de los 90, a los 100 metros planos, y Hernán me queda mirando, y esta cuestión, un carrete así mal, con las copas en el suelo, y dice, Rodolfo, ¿dónde ven lo bueno en este lugar? Perdón, estás loco. Digo, acá Hernán va a estar en Boragó, que se va a tratar acerca de nuestra cultura más profunda, y no va a ser acerca de la técnica, que esto no es un problema. Toda la cocina en el hemisferio norte, en esa época se basaba en la técnica, era lo más importante. O sea, hacer un restaurante que no se basara en la técnica era algo absolutamente tirado a las mechas. O sea, totalmente tirado a las mechas. Además que nadie jamás en la vida habría viajado a Chile a comer. A Chile viajaban a otras cosas. Los extranjeros viajaban a esquiar a la nieve, a conocer la Patagonia, el desierto de Atacama, lo que tú quisieras, pero jamás a comer. Decían, los chilenos no saben cocinar, recuecen el pescado, no sé, lo que tú quisieras. Tenía a Perú, tenía a México, Argentina, Brasil, ¿para qué ir a Chile a comer? O sea, era gastar las balas, más caro, más lejos, más de todo. Y yo lo tenía súper claro. Para mí era una sola dirección, no habían dos, no nos íbamos a basar en la técnica, y íbamos a hacer un restaurante que nos iba a tardar mucho tiempo en aprender. ¿Por qué? Porque Chile es un país excesivamente estacional, la despensa endémica más grande sobre la faz de la Tierra, y entonces ese era mi juego. Y lo más importante de todo, íbamos a dedicarnos a generar conocimiento. Estas ventanas de tiempo que se abrían y se cerraban súper rápido, sabíamos que nos iba a tardar mucho, pero espérate, yo sabía que tenía el éxito asegurado, así que íbamos a abrir y esto iba a estar lleno, en mi cabeza. Yo tenía un problema mayor. Me acuerdo que conocí a la Alejandra en agosto, esto lo voy a llevar un poquito más adelante, y la Ale un día me pregunta, oye, ¿tú sabes lo que es una factura? Y digo, por supuesto. Llevamos menos de un año abierto. Y me dice, no, explícame cómo funciona una factura. Y yo le dije, oye, la factura es un papel, ¿cierto? Tú pones, ¿no? No, explícame, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona, Rodolfo, el sistema tributario? Pero quiero que me lo expliques en detalle. Y fui incapaz de explicar eso. Y me dice, Rodolfo, es que tienes un problema gigante. Bueno, ahora los voy a llevar para el principio. El Boragó estuvo vacío 3 meses. Esto era como un platillo volador en medio de la Plaza Italia, una cosa así, porque no solamente lo mejor, sino que lo bueno venía de afuera. O sea, un restaurante que no tenía un producto extranjero era un restaurante de mala calidad, porque lo chileno era de baja calidad. ¿Te acordás que venía esa campaña hecho en Chile? Como para que nos quisiéramos un poquito más. ¿Cierto? Entonces, nosotros, era todo lo contrario.
todo iba a ser acerca de Chile. El Boragó se iba a basar en una multiestacionalidad, o sea, un restaurante excesivamente estacional. Íbamos a cocinar lo que había en el momento, como nuestros pueblos originarios hacían. Y nosotros, por lo menos el 80% de nosotros los chilenos, somos un perfecto ejemplo de mestizaje. Entonces no me cabía en la cabeza cómo no estaban los métodos de cocción en nuestras casas. ¿Por qué no cocinábamos en el centro como en el sur y viceversa? ¿Por qué no había un intercambio cultural? No me cabía en la cabeza. Simplemente no era capaz de aceptarlo. Y el Boragó se iba a tratar de eso. Se iba a tratar de un ensayo permanente acerca de un restaurante totalmente, sin duda que iba a ser experimental, pero iba a ser un restaurante muy estacional y queríamos usar toda la diversidad de Chile de norte a sur. Entonces empecé a viajar y a conocer gente, a pedirle un favor. Oiga, don Pascual, ¿usted puede cortar esta manzana de silvestre y para nosotros? Y me dice, sí, claro, no te preocupes, ningún problema. Pero ¿estás seguro? Esto es lo que comemos en nuestra casa. Esto no tiene ningún valor, porque para los chilenos no tenía ni un valor. Si no había ni un valor en esto. Y para mí era como un tesoro, ¿me entiendes o no? Era algo realmente preciado. Entonces comienza este ritual. El problema es que el Boragó iba a estar 3 meses vacío. Y yo tenía la billetera vacía. No tenía socio y no tenía... Era un restaurante chiquitito, era liviano el formato, y me empiezo a endeudar. Entonces empezamos a acumular deuda y llega la crisis del 2008, ¿cierto? El Boragó está vacío, lo pasamos muy, muy mal. Y empiezo a hacer catering. Te estoy resumiendo súper rápida la historia del principio. Los primeros años. Los primeros años. Empiezo a hacer catering, ¿ya? Y dije, oye, tengo que hacer algo para sobrevivir, si no voy a quebrar. El Boragó llevaba ya prácticamente un año vacío. Yo endeudado, no tenía ningún familiar, desafortunadamente, que me dijera, oye, mira, tú tranquilo, trabaja, ¿cierto? Como funcionan los restaurantes hoy día. Hoy día los restaurantes son estructuras complejas, ¿cierto? Entonces no tenía ese saber en mi cuenta y dije, bueno, algo tengo que hacer. Empecé a hacer catering, no te estoy hablando del catering pro, ¿cierto?, de matrimonio, te estoy hablando catering barato. ¿Ah? Y hacía lo que me pidieran, o sea, desde el desayunito, para el no sé qué, el café, el café... Pero ahí el catering era con la propuesta tuya, como con lo nacional, o ya está ahí entregado al sistema. Espérate, es que aquí viene... Tradicional, ave palta. Lo que viniera, tú me pedías una ave palta y yo te lo hacía. Escuchas la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Y de repente me encuentro y dije, espérate un poco, estamos en plena crisis y yo tengo tanto catering porque estaba haciendo catering barato. O sea, me decía, ¿cuánto cobra el del lado? 3.500, mira, bueno, yo te cobro 3.000. Entonces, era como, me había transformado estaba viendo solamente el número para poder subsistir. Y de repente un día me miro al espejo, porque yo hacía todo, teníamos el restaurante vacío, pero ojo, el equipo del Boragó estaba andando y habíamos roto los récords de facturación, solo con catering. Y un día me miro al espejo y digo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy acá? ¿En qué minuto terminé en esto? Esto no es lo que yo quería. ¿Cuáles son las cosas que a mí me movían? ¿Dónde están mis libros? ¿Por qué ni siquiera ya los veo? Y adentro mío tiritaba y decía, este no es el Rodolfo el que creció, el que está conectado con las cosas, entonces, bueno, en eso pasa que alguien me dice, Rodolfo, ¿sabéis qué? Hay un restaurante súper famoso que está quebrado en el barrio más top de Santiago, ¿ya? Y me llevan, me lo muestran, y me emputecí, o sea, no cabía dentro mío, y tenía rabia, y tenía mucha frustración. Decía, ni aunque yo trabajara 2 vidas podría acceder a esto. Es más, me parece una irresponsabilidad, esto no me corresponde. Yo no fui criado de esta manera. Yo fui criado en una familia donde el respeto era lo más importante por las demás personas. Y es una falta de respeto que yo venga a ver esto, porque no es lo mío, me dio mucha rabia. Y después me volví y dije, espérate un poco, estoy seguro que puedo llegar al Boragó para acá. Empecé a buscar socios, y mentía, me decían los socios, bueno, pero oye, Rodolfo, dime cuántos cubiertos quieres poner en este lugar, porque este es un lugar súper... Era el sueño del lugar, éramos 4 en la cocina en esa época, 5 quizás, era un sueño. Entonces, este restaurante había quebrado hacía 2 años, ya, estaba así. Y entonces, mentía, yo decía, mira, es para 80 cubiertos. No, Rodolfo, eso es poco, ¿cómo se te ocurre? Yo obvio que tenía en la cabeza 40, 50 puestos. Que esto es lo que un cocinero quiere, ¿cierto? Para hacer las cosas muy bien. Entonces me decían, no. Y al siguiente le decían, no, mira, vamos a poner 120. No, Rodolfo, 200 cubiertos o nada. O sea, decía, no, pero ¿cómo?
Fue el banco, ¿cierto? El banco me decía, ¿tienes casa? No, pero tengo un auto. ¿Qué auto tienes? No, esto. Era un auto chiquitito. No sé si... Perdóname, no. Te voy a resumir un poco la historia porque no te voy a contar el detalle, pero un crédito por error del banco nos podemos mover. Factor suerte, siempre importante ahí. No sé si fue positivo o negativo. Los pocos clientes que teníamos, logramos cambiar de casa, tenía los billetes en la mano, nunca había tenido esos billetes en mi mano, nos cambiamos de casa y bueno, y ahí viene lo difícil, ¿cierto? Ahí empieza la historia difícil del Paraguay realmente. 2009, ¿cierto? 2010. Me acuerdo que en aquel entonces siempre seguía con esto, no soy lo mejor, sino que lo bueno. Estos pescados japoneses que viajaban miles de kilómetros a los restaurantes eran los que primaban en las cartas. El prosciutto, sí, los cocineros extranjeros eran los que tenían mayor fama en Santiago, en Chile. Porque teníamos como esta cosa despectiva. No, a mí los chilenos no. Y hasta el día de hoy todavía seguimos entendiendo que la cocina chilena, en el grueso, ¿cierto? Es la cocina criolla, lo que conocemos como el pastel de choclo. Y es que acuérdate que somos mestizos y tenemos una herencia de 12.000 años para atrás, ¿cierto? O sea, una de las culturas más profundas del mundo. Y además de forma unidireccional, porque acá abajo, acá en el sur-sur, como le digo, no vivía tanta gente. Entonces es una cultura unidireccional, o sea, es comparable un poco al mundo japónico, desde el punto de vista de la comida y desde el punto de vista de los ingredientes. Y para mí eso lo veía súper claro. A todo esto, volviéndolos para atrás, de forma bipolar, esa parte experimental nunca se cortó. Entonces empecé a notar cómo se corta, cómo se cocina, quiénes lo comían, de qué fecha hasta qué fecha crece, cómo se corta correctamente. Empezamos a colaborar. Me inicia muy buenos amigos de los botánicos más capos de Chile, de los micólogos más capos, los más visionarios. Empecé a conocer gente muy inteligente, gente con ingenieros en el alimento. Empezamos a aprender y absorber conocimiento de personas súper clever y empezamos a hacer cosas que jamás imaginamos que íbamos a hacer en la cocina. Que tú te echáis la cuchara en la boca y dices, me estás bromeando, esto es un alga, no te lo creo. No te lo creo, o sea, empezamos a descubrir cosas que eran impresionantes. Desde los primeros años hasta incluso... Entonces, cuando nos movimos hasta casa, pasaban cosas que no te voy a contar ahora, porque no es bueno contarlas, pero que ahora son súper divertidas para mí en mi interior, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna forma, en el proceso, nuestros clientes nunca se enteraron de que nos cambiamos de casa. Entonces, en esa época, el Bonagó cocinaba ingredientes nativos, entramos en proyectos de domesticación de ingredientes nativos, obviamente que no eran valorados, porque los valoraban los ingredientes que venían de afuera. Entonces, empezamos a hacer cosas súper lindas, pero simplemente el restaurante estaba vacío, entonces un problema. Empecé a tratar de venderlo 5 veces, estaba en un hoyo muy grande en mi vida. Algo muy difícil, muy difícil de manejar, con deudas que yo te las dijera ahora y tú me dirías, pero Rolfo, eso no es tanto, ¿por qué no metí un socio? ¿Por qué no? Hoy día es distinto, hoy día el mundo está conectado globalmente, ¿cierto? Las redes sociales son una pega increíble, pero en ese entonces no había eso. Las redes sociales no eran conocidas, no funcionaban de esa forma. Y de pronto aparece un comprador por favor, y yo lo tenía vendido. Fantástico. Esto era... Pero cuando uno vende, entiendo, los negocios, es como lo quieren comprar el Bonagó contigo dentro, o está la opción de que tú... No, era el restaurante. Era como la marca, por decirlo así. Claro, yo no tenía ningún nombre prestigioso, ni el Bonagó tampoco era un gran restaurante, ni mucho menos, ¿cierto? No, era estos tipos que hacen estas cosas. Sí. Cosas raras. Cosas raras. A todo esto, a propósito, me encantó tu frase porque no hay comida rara, hay personas raras. La comida nunca es rara. Bien. Entonces, estábamos estos tipos que hacían estas cosas raras. Y de pronto, como en las películas, me manda un mensaje Andrea Petrini, que era el crítico más importante de esa época, del mundo. Me dice, Rodolfo, estoy llegando a Chile, me dijeron que estás haciendo algo excesivamente distinto a lo que pasa afuera. Y bueno, yo no lo creí, obviamente, porque era Andrea Petrini, el creador del Cookie Raw, ¿cierto? El tipo súper visionario, el que había empujado a los... Yo ya estaba quebrado, ¿no? Estábamos vendiendo el restaurante, tenía cerrado la puerta para vender, y aparece Andrea Petrini sentado en el restaurante, dicho y hecho. Prueba esto, y me acuerdo que tira la cuchara al final de la comida, encima de la mesa, súper fuerte. Me dice, Rodolfo, esto es impresionante. ¿Por qué haces esto? El restaurante está vacío. Yo creo que tiene que ir la era de pena y se le tiene que haber movido un poco las tripas. Como escena de película esto. Y claro, entonces me dice, esto es increíble. Se va Andrea Petrini
Y el tipo, a todo esto que me iba a comprar el restaurante, me dice, ¿sabes qué, Rodolfo? Este es un hoyo demasiado grande. Comprar este escenario no tiene ningún sentido, así que ¿sabes qué vamos a deshacer? Dije, ¿pero qué te has creído? Le dije, ¿cómo se te ocurre no comprarme el restaurante? Tienes un acuerdo conmigo. No, a ti la palabra no significa nada. No, haz lo que quieras, Rodolfo, ¿sabes que voy a romper el acuerdo? Fíjate, no pasa nada. No voy a comprar el restaurante. Entonces en ese minuto para mí se vino el mundo encima. Pero en paralelo empezaron a pasar cosas. Empezaron a venir muchos críticos de Perú a comer al restaurante. Y esto aparece por un símil que se llama Ignacio Medina, que es del mundo hispano. Sí. ¿Ya? O sea, ya había venido el del mundo sajón y aparece Ignacio Medina. Y prueba y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo esto acá en Chile? ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no en, no sé, en otros países de Latinoamérica? Porque, ¿cierto? Donde la cultura es algo potente, la comida es algo, tú te vas a Perú y tenés un restaurante de 100, 200 interesantes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué acá? O sea, esto es ridículo, está increíble, Rodolfo. Entonces Ignacio Medina empieza a hacer pedazo a gente del mundo gastronómico de la época, que hablaba muy mal de nosotros por las redes sociales. Y bueno, y empezamos, nosotros quedamos al medio, éramos un restaurante que no había mucho más que hacer, un restaurante vacío, ¿cierto? Pero, ojo, del lado bipolar, no se había cortado nunca, y un hilo. Entonces un día me llaman por teléfono y me dicen, Rodolfo, ¿conoces los World 50 Best? Digo, sí, por supuesto, es más potente que la guía Michelin, es lo más potente que hay hoy en día en el mundo, y no hay ningún cocinero que no lo conozca en el mundo, yo creo, ¿cierto? Y dice, bueno, mira, hay una versión latinoamericana, y se va a celebrar en Lima, y tienes que ir. Yo no, mira, yo no, esto no es para mí, yo no, mi restaurante está quebrado, yo no tengo nada que hacer acá, no es mi juego, les agradezco que me consideren, no, tienes que ir, se rumorea que vas a entrar arriba. Y yo digo, bueno, en resumen, una historia un poco más larga, no quería ir, no iba a ir. Mi mujer, con lo poquito que teníamos, me dice, ¿te vas a subir a un avión? Te compré un pasaje y vas a ir a recibir este cuestión. Parece que el gobierno de Chile, imagínate, en esa época ni siquiera, estoy hablando de 2013, ni siquiera veía una vez la gastronomía chilena para eso entregar un premio a un tipo de un restaurante que nadie conocía. Así que me lo tuvo que entregar, me lo entregó alguien del gobierno peruano. Y de pronto, bueno, nosotros teníamos un restaurante totalmente vacío. Fui dicho y hecho. Llego arriba, el Paraguay estaba arriba en la lista. Chile nunca había tenido en la historia un restaurante importante. Te estoy hablando conocido a nivel mundial porque está en la lista más importante del mundo, ¿cierto? A partir de ese día, en todos los países del mundo se iba a saber que había un restaurante chileno en Chile. Y entonces, me llaman por teléfono, me llama Diego, que todavía trabaja con nosotros. Me dice, Rodolfo, vente para acá al tiro. No hay la posibilidad de conseguir una sola silla en el Boragó disponible en un mes. El sistema se cayó porque no estaba acostumbrado a tener... No preparado. ¿Cierto? Así que no funciona el sistema. Necesito tu ayuda porque estamos en problemas. Y dije, mierda, yo nunca he cocinado en mi propio restaurante, un restaurante lleno todos los días, un día tras otro. Bueno, me voy, pero algo había pasado. Teníamos un diccionario en Chile. Habíamos hecho 2 cosas sin querer queriendo y dije, ¿qué hacemos con esto? Sabíamos cómo se cortaba, cómo se cocina, teníamos urgentes tensioactivos porque habíamos colaborado con mucha gente, sabíamos cortar además, habíamos hecho experimentos súper importantes, habíamos domesticado, había un sinfín de cosas que un restaurante no debía hacer, un restaurante chileno no debía hacer. Estábamos listos, sabíamos todo. Entonces decíamos, muchachos, ahora sí podemos cocinar. Me acuerdo que agarro el teléfono, don Pascual, ¿se acuerda de la manzana? Sí, ¿puede colectar tantos kilos? Y me dice, sí, Rodolfo, puedo. Además que él es botánico, hijo del onco, un tipo que tiene un expertise, que después te puedo contar, que me ha enseñado todo lo que sé en la vida, que lo quiero igual que mi abuelo. Es una persona increíble. Además, siempre he pensado que el Foragó, y por eso parte de esa forma, es un restaurante conectado al suelo. Me atrevo a decir que hay muy pocos de restaurantes, el marketing puede hacer muchas cosas, pero la conexión, ¿cierto? Esto que te decía, cuando nosotros pertenecemos al suelo, solo pertenece a nosotros, es un Foragó. El Foragó es un restaurante en 360, 100% conectado al territorio chileno, a la estacionalidad, a las personas que rodean. Entonces,
Y ahí parte la historia, ¿cierto? Y ahí parte la historia, bueno, y una cosa, la última cosa que te quiero decir que es súper divertida, durante los próximos 3 meses paso en la oficina de Diego a ver si el sistema se desaparecía, porque en mi cabeza esto era una moda, no sé, no, y a todo esto al día siguiente mi cara estaba en todos los diarios, no podía creer, y dije, ¿qué es esto? O sea, me llamaban de Japón, oye, quiero hacer una reserva en el Voragó, no sé qué, y bueno, y el Voragó empieza a escalar en la lista de los siguientes. Me escogen a los 2 años siguientes el mejor cocinero de Latinoamérica. El Voragó se pone en número 2 de Latinoamérica. Entramos a la lista de los 50 primeros restaurantes del mundo ese mismo año. Y entonces era como, o sea, yo creo que no había tenido la capacidad de soñar tan fuerte en mi vida, porque ni en el mejor de mis sueños había pensado e imaginado esta cuestión. Entonces empiezo a entender la responsabilidad que teníamos. Teníamos más de 200 personas detrás del restaurante, ¿ya? Eran entre comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile. Habíamos trabajado con algueras, habíamos involucrado proyectos. Entonces, a partir de ese entonces, todos los restaurantes de Santiago, o la gran mayoría, querían tener al menos un ingrediente, porque además decían, oye, espérate, un restaurante chileno en los diarios sí funciona, ¿cierto? Funciona el marketing, ¿verdad? Funciona que un restaurante sí esté lleno, y entonces todo empieza a cobrar sentido. Nuestros recolectores, los pequeños productores, los pescadores con que trabajábamos, el Voragó, un restaurante que trabaja sin intermediario, trabajamos muchas veces directo con las caletas, entonces este modelo empieza a tener sentido. Ya no era estos que hacen estas cosas, era un modelo económico, ¿cierto? Que no a nuestro ojo, nosotros hacíamos lo que nos apasionaba, lo que nos movía las tripas, ahora con mucha más gana, con más efervescencia y con más fuerza, ¿cierto? Y como si fuera poco, éramos conocidos en Tombuctú y estábamos moviendo el turismo a Chile. Entonces, gracias a nosotros, la señora María, que cocina su empanada increíble, en el kilómetro 41 de los Libertadores, ¿cierto? Que es la cocina como se cocina hace 150 años atrás. Sin duda, ella no ha tenido la posibilidad, y probablemente no va a tener la posibilidad, de ir a Japón, ¿cierto? A exponer lo que ella hace con la visibilidad que ha tenido el Voragó. Entonces, pero gracias al Voragó, los japoneses vienen a Chile y van hoy día al rancho de la señora María y a muchos otros restaurantes, porque el Voragó se transformó en algo que yo llamo hoy día un modelo. Cuando algo es realmente importante para un país, aunque yo sé que en mi país todavía la cultura no es lo suficientemente importante, pero en el futuro estoy seguro que sí lo van a entender. Cuando un quehacer, porque el Voragó ya no es un proyecto, es un quehacer, se transforma en algo realmente importante para las personas que viven alrededor y genera activos para todas las personas que viven alrededor, que eso yo le llamo una comunidad, y para el territorio en sí, estos quehaceres dejan de pertenecer a sus dueños, o a su dueño, o a su lo que sea. Entonces, sus dueños se transforman en verdaderos empleados de esa comunidad. Y ese es el caso del Voragó. Ese es un caso del Voragó. El Voragó no es un restaurante nuevo, vamos a cumplir 17 años a final de año, y eso que tú dijiste es el restaurante del año. Nos han escogido, es cierto, el restaurante más sustentable del mundo. Ojo, yo estoy convencido que el Voragó no es el restaurante más sustentable del mundo. Me insisto en que no lo es, pero estamos infinitamente agradecidos de que sea así, que nos hayan escogido de esta manera y que nos hayan vinculado en todo el mundo a estas prácticas que para nosotros no han significado ningún esfuerzo, porque hoy día nosotros miramos hacia atrás para movernos adelante, y es lo que seguimos haciendo. Estamos conectados con nuestra comunidad, no como un efecto marketing, sino que como un ápice. Hoy día decimos nosotros somos la continuación de nuestro origen, ¿cierto? Porque además hemos adoptado todos esos métodos, te estoy hablando con ojos de comida, métodos de cocción, todos esos ingredientes los hemos hecho nuestros, nos hemos empapado y hemos sido capaces encima de eso a generar conocimiento. O sea, lo importante y lo relevante del ser humano. Mi abuelo se lo cuenta a mi padre me lo cuenta a mí, yo se lo cuento a mis hijos, y así evoluciona el ser humano. Entonces, hemos retomado la senda de la cocina chilena profunda y estamos listos para esparcirla a la generación que viene, utilizando los ingredientes originarios chilenos y domesticando, que esto es lo más importante. Acuérdate que el desconocimiento es el mayor enemigo, la ignorancia es el mayor enemigo del conocimiento, ¿cierto? Y en Chile, que somos un país muy pequeño, tendemos a pensar que somos muy grandes, nuestra población es muy pequeña, somos un pueblo, a veces nos empapamos de ideologías o pensamientos de muy pocas personas.
cuando al final el conocimiento lo es todo. Y el conocimiento se basa en la experiencia del ser humano desde los inicios hasta ahora. O sea, ¿por qué no te comes un hongo que es venenoso? Porque te mata. ¿Y cómo sabes que es venenoso? Bueno, los seres humanos me lo dijeron hasta hoy día. Pero ¿cómo sabes que puedes construir un hacia adelante? Con conocimiento, porque el conocimiento te lleva de un punto a otro con menor esfuerzo. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Japón, ¿cierto? Los japoneses tienen una cultura milenaria, o Asia, donde toman la naturaleza, ¿cierto? Y se hacen parte de ello. ¿Cuál es el problema en Chile? Que tendemos a decir, no, la preservación. La preservación es súper importante, somos uno de los países más prestinos. Aquí viene nuestra guerra, aquí viene lo más importante de Chile. ¿Qué vamos a hacer con naturaleza? Tenemos que llenarnos hoy día con personas clever, con personas inteligentes, con excesivo conocimiento para manejar la naturaleza, porque no es nuestra, ojo, es de todos los seres humanos que habitan el planeta, porque además está uno de los pulmones más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo hoy día Chile se enfrenta a eso? Con conocimiento, no con desconocimiento. ¿Cuál es la mayor fuerza de preservación de la naturaleza? Y aquí vuelvo a lo que te dije al principio. No tomando la naturaleza y pegándola como un cuadro al frente de nosotros, ¿cierto? No, esto no lo toca. La naturaleza tú tienes que vivirla, tienes que sentirte parte de ella, ¿cierto? O sea, ¿cómo un árbol se vuelve más fuerte? Cuando yo saco los frutos, pero los corto con conocimiento. ¿Por qué? Porque alguien me lo enseñó, ¿cierto? Me enseñó a hacerlo, entonces, y la prueba más lógica es la mitosis. Cuando tú cortas un árbol, crecen dos. Entonces, ¿cómo un bosque se vuelve más robusto? Cuando yo corto más y lo cuido. Yo corto y cuido y domestico. Acuérdate que una zanahoria era silvestre. Hoy día los seres humanos, todos comemos zanahoria, ¿cierto? En todos los países. Y lo más importante de todo, el mundo va a cambiar. Menos agua, más habitantes. Vamos a tener que comer. Y siempre decimos no. En Chile tendemos a pensar que la naturaleza es algo que no vamos a tocar. No puedes tocar. No toques. No es cierto. No es cierto. El territorio chileno ha estado por millones de años. Entonces, lo que tenemos que aprender es aprender a usarlo, a trabajarlo, a hacerlo nuestro, a empaparnos. Hoy día lo que Chile está haciendo es sacar al ser humano de la ecuación. Y es al revés. El ser humano está dentro de la ecuación en la naturaleza. Está dentro. O sea, nosotros debiéramos, es más, podríamos alimentar a millones de personas con lo que crece en Chile. Porque además hay muchas curas adentro de los ingredientes chilenos para enfermedades que son súper importantes. Y sobre todo, que tenemos una de las culturas más profundas del mundo adentro de Chile. Oye, Rodolfo, y con ese, bueno... Y con esto vamos cerrando, Martín. Sí, nos queda poco tiempo, pero con la hora estábamos aquí... Se nos quedan 300 temas en el tintero. Vamos a tener que hacer un capítulo con Rodolfo número 2 y número 3. No, pero lo entretenido que yo estaba revisando aquí paralelamente nuestra pauta y ahí respondiendo casi todo. Sí, hay ciertas cosas que nos van quedando, pero te quería preguntar, cortito, porque como dice la Bárbara, se nos acaba el tiempo. Nada, bueno, tantas cosas de comentar de toda la historia, también destacar el espíritu emprendedor que lo veo desde esta tribuna que habla de que hay que seguir, que hay que ser fuerte. No es tan fácil llegar a lo que, por ejemplo, lograste tú. Pero me quedo con un tema que yo creo que lo hemos conversado otras veces, lo hemos visto en la Ladera Sur, porque también tú contabas la historia de que ustedes pasaron a ser como un referente bien ganado en la utilización de ingredientes nativos. ¿Cómo se lleva esa como responsabilidad y cómo, porque si ahora todos los restaurantes quieren ocupar eso, o sea, esos ingredientes, ¿cómo se hace si es que no hay como una industria atrás que produzca esos ingredientes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tiene que evolucionar eso? ¿Se trabaja con los proveedores? ¿Cómo también potenciar esa red de alimentos para que ya no solo el Boragó los pueda tener y la cultura chilena se sienta orgullosa de sus propios ingredientes? Lo más importante de todo, yo creo, como te decía, y en referencia al conocimiento, hoy día, a raíz de esto, están surgiendo proyectos impresionantes. Impresionantes. Por ejemplo, te voy a tomar el caso del copihue. ¿Ah? Es una flor, ¿cierto?, que es nativa y que si tú vas a un bosque y lo cortas, te vas a la cárcel, ¿cierto? O sea, porque está protegido. Uh-huh. Sin embargo, tenemos uno de los proyectos más clever del planeta Tierra. Hemos logrado domesticar el copihue. Y se pueden cortar para consumo humano y es legal y todo. Pero más allá de eso, lo más interesante de todo es que tenemos un proyecto para repoblar, porque además hemos tipificado, hemos ayudado con esto, no nosotros,
sino que las personas que originaron este proyecto, que es increíble, han tipificado 82 tipos de copihue cuando los chilenos pensamos que habíamos muy poquito. Y vamos a iniciar un proyecto de reforestación del copihue de todas estas variedades para que los bosques se vuelvan más robustos. Ese es un caso, ¿cierto? Porque a partir de este proyecto, que ahora no es muy grande, ¿cierto? No puede abastecer a muchos restaurantes, además que tiene unas propiedades increíbles, olvídate. O sea, si tus niños comen copihue, bueno ojo, saberlo. con esto no te quiero decir, al final es cómo vaya a matar animales, ¿cierto? O sea, hay quien dice, oye, no coman vacas, por favor, pero esto es ilógico. En Argentina, por ejemplo, en Argentina, que tiene una industria gigante, como en Argentina, oiga, mire, ¿saben que no coman vacas? Es distinto a criar animales con amor, como hay proyectos en Argentina que están siendo muy lindos de forma natural, ¿cierto? Versus el old school, ¿cierto? Lo que ya quedó, incluso ya quedó atrás. Hay maneras de hacer crecer los ingredientes hoy en día y nos vamos a tener que cuestionar estas cosas como humanidad mucho, porque no vamos a tener opción, es que no la vamos a tener. Los precios siguen creciendo, ¿cierto? Cada vez las cosas son más caras y vamos a tener que comer y de calidad, y en Chile existe esa posibilidad para tener a niños más inteligentes. Entonces, finalmente, como el caso también, como ocurre con la murtilla, hoy día hay proyectos, tú sabes que la murtilla es una valla que es silvestre, tú vas en los bosques y la encuentras de forma silvestre, pero hay proyectos en lugares naturales donde mismo crecen las cosas silvestres, gente que ya ha empezado a domesticarlo y a crecerla de forma masiva. Y esto es increíble. Estos son los ejemplos más interesantes. No me sorprendería que aparezca un súper proyecto emprendedor de una familia del sur que lo haga increíble, ¿cierto? Domesticado con la murtilla y que descubran propiedades, que evita enfermedades súper importantes y que terminemos incorporando y que mañana lo veas en millones de restaurantes en Santiago. No me extrañaría, pero esta es la forma, ¿cierto? Esta es la forma de crecer, con conocimiento al lado, ¿verdad? Ojo, con esto no te quiero decir que tenemos que ir a meternos en un bosque nativo, ¿cierto? Protegido y sacar lo que quieras. No es esto. Creo que la domesticación en el mundo va a tener que ser algo muy importante, sobre todo para nosotros. Ser clever, ser inteligente para poder describir las áreas donde tenemos que hacer crecer verduras, hacer crecer un montón de cosas que vamos a necesitar en el futuro. Yo creo que esto es. O sea, sin duda hay muchas oportunidades para muchos emprendedores, agricultores, de poder producir muchos alimentos nativos, endémicos. Y ver cómo eso se expande también, porque somos millones de personas. No, la escala es... Además, por ejemplo, he escuchado en las redes sociales las algas, oye, que están, no cortes algas. Qué tontera más grande. Si el mar es una fuente increíble, cultivemos algas. El tema de no cortes algas es porque en Chile se están cortando todas las algas para mandarlas para afuera, Rodolfo. Exactamente. Y acá ese es el tema. Ese es el tema, por supuesto, para la industria cosmética. Exacto, sí. Además. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Seamos clever, tomemos zonas de manejo y hagamos crecer. Oye, que ese income se quede en Chile, pero de forma estacional, que las algas se reproducen de forma increíble. Te puedo mostrar proyectos en Japón, te puedo mostrar proyectos en Portugal que están haciendo cosas impresionantes, a escalas gigantescas, con una calidad brutal. Lo que pasa es que Chile ha vivido de espalda al mar, ¿verdad? No sabemos, no hemos generado conocimiento de nuestro mar, lo hemos exportado, ¿verdad? Ese es nuestro modelo económico. Pero generar conocimiento para mí lo es todo. Yo creo que es el futuro de Chile. Notable. Rodolfo Guzmán Samarín, se nos fue el tiempo, pero realmente volando, ¿no, Martín? Sí, todavía nos quedan preguntas, pero sí. Bueno, vamos a tener que conversarla, no sé, en otro momento. En otra ocasión. Encantado. Oye, Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos tu historia, por compartir esa historia, porque es realmente notable, es motivadora, lo que hace es precioso y fascinante por lo demás. Y nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Del conocimiento, del poner en valor el conocimiento. Vamos despidiendo este capítulo, pues, Martín, de Inspirados. Así es, sí. Muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Encantado de compartir con ustedes y en el futuro si quieren conversar más conmigo, feliz o lo que quieran. Me encanta poder aportar desde la comida. Tal cual, es que el tema de la alimentación, la agricultura es tan importante que permea a toda la sociedad, a todos los temas. Entonces, como que podríamos agarrarlo por muchos lados. Así que, nada, nuevamente felicitarte por tu historia, digo, muy inspiradora. Y así que, además, tú eres muy joven, así que todavía queda mucho por delante de lo que se puede hacer. Así que,
Podremos hacer un capítulo 2 pronto con Rodolfo. Gracias. Un millón de gracias. Despedimos este capítulo de Inspirados por la Naturaleza celebrando los 50 años de Patagonia con una frase de su fundador, de Yvon Chouinard. Y dice así: volver a la vida más sencilla, basada en vivir con suficiente en lugar de exceso, no es un retroceso. Más bien, regresar a una forma más simple nos permite recuperar nuestra dignidad, nos pone en contacto con la tierra y nos hace valorar nuevamente el contacto humano. Así despedimos este capítulo de Inspirados. Que estén todos muy bien, muchas gracias. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia, celebrando sus 50 años.